Su nombre se susurra en los salones del viejo oeste, grabado en las tablas polvorientas de la leyenda forajida. No entró en la historia caminando, lo hizo a tiros. Johnny Ringo, un nombre que suena como un disparo y resuena como un fantasma. No era el más rápido del oeste, ni el más rico entre los bandidos, pero lo que cargaba era más pesado que el oro o las balas, la carga de la rabia, el dolor y el destino. Algunos dicen que era un poeta envuelto en el abrigo de un pistolero. Otros, que era un asesino despiadado, sin nada que perder. Nació en la dificultad, fue forjado en la violencia, y quedó marcado para siempre por la muerte de un padre que nunca quiso presenciar. Creció a la sombra del sueño americano, y terminó siendo la pesadilla que lo perseguía. Su vida fue una tormenta, de Missouri a California, hasta estallar en el caos de la guerra Hoodoo en Texas. Y justo cuando el mundo pensaba que ya había domado la frontera, Johnny Ringo llegó a Arizona. Tombstone, los Cowboys, Wyatt Earp, Doc Holliday, un barril de pólvora, y él con la cerilla en la mano. Pero detrás del ceño fruncido y el revólver, había un hombre que se desmoronaba. Ebrio, desafiante, brillante, roto, no confiaba en la ley, y la ley no confiaba en él. ¿Y cómo terminó todo? Un disparo bajo un roble, sin testigos, sin respuestas, solo preguntas enterradas con el cuerpo. ¿Fue suicidio o fue venganza? Bienvenido a Perfiles Biográficos. Esta no es solo la historia de un pistolero, es la tragedia de un hombre que el oeste trató de olvidar, pero que nunca pudo enterrar. Empecemos. Los primeros años de Johnny Ringo estuvieron marcados por constantes mudanzas y un evento trágico que lo marcaría para siempre. Nacido como John Peters Ringo el 3 de mayo de 1850 en Greens Fork, Indiana, era el hijo mayor de Martin y Mary Peters Ringo. La familia tenía ascendencia holandesa lejana y vivía modestamente en ese pequeño pueblo. En 1856, cuando Johnny tenía unos 6 años, los Ringo se mudaron a Liberty, Missouri. Fue parte de una ola migratoria hacia el oeste, típica de la época, en busca de nuevas oportunidades y tierras. 2 años después, en 1858, se mudaron nuevamente, esta vez a Gallatin, Missouri. Allí alquilaron una propiedad del padre de John W. Sheets, quien años más tarde sería la primera víctima oficial de la banda James Younger durante el famoso asalto al banco en 1869. La estancia de los Ringo en Gallatin los puso cerca de varias figuras notables del viejo oeste. Johnny fue contemporáneo de Frank y Jesse James, conocidos forajidos que vivían cerca, en Kearney, Missouri. Además, por el matrimonio de su tía Augusta Peters Inskip, con Coleman P. Younger, Johnny estaba emparentado indirectamente con los hermanos Younger, lo que lo vinculaba aún más con la red de forajidos más infame de esa era. En mayo de 1864, buscando un clima más favorable para la salud de Martin Ringo, la familia se unió a una caravana rumbo a California. El viaje fue arduo, como todos los de ese tipo en esa época, y fue durante ese trayecto, el 30 de julio de 1864, atravesando Wyoming, cuando ocurrió la tragedia que cambiaría sus vidas para siempre. Martin Ringo, al bajar del carromato con una escopeta en la mano, disparó accidentalmente el arma. El tiro le dio en el rostro. Murió al instante. Ese evento devastador dejó a Mary Ringo viuda y convirtió a Johnny, con apenas 14 años, en el hombre de la casa. Tuvieron que enterrar a Martin en una colina junto al camino, una necesidad sombría en la vasta e implacable frontera americana. Mary documentó su dolor y las dificultades del viaje en su diario de ruta, dejando un testimonio conmovedor de lo que vivían las familias pioneras. A pesar de todo, Mary siguió adelante. Llegó con sus 5 hijos a San José, California, en octubre de 1864. La adaptación fue difícil. Nuevo lugar, nueva vida,
Misma pena. Johnny, como hijo mayor, asumió responsabilidades demasiado grandes para su edad, y el trauma de ver morir a su padre, sumado a esa presión, dejó huellas profundas. Con el tiempo, empezó a beber. Mucho. Una forma de escapar, ese fue el principio del camino turbulento que lo llevaría a convertirse en uno de los nombres más enigmáticos del lejano oeste. En resumen, la juventud de Johnny Ringo estuvo marcada por el constante movimiento, el contacto con figuras históricas del oeste, y una tragedia familiar que lo obligó a crecer antes de tiempo. Todo eso fue moldeando al hombre que vendría después. Después de la pérdida de su padre durante el viaje a California, Johnny Ringo pasó su adolescencia en San José. Para 1869, con 19 años, decidió dejar a su familia atrás y partir hacia Texas, buscando una nueva vida en la frontera tras la Guerra Civil. Se instaló en el condado de Mason, una zona que crecía rápidamente gracias a la ganadería. Pero ese auge traía consigo tensiones peligrosas, disputas por el ganado y justicia por mano propia. Y así, una vez más, Johnny se encontraba en medio de una tormenta que marcaría el siguiente capítulo de su historia. En el condado de Mason, Johnny Ringo entabló una amistad con Scott Cooley, un ex Texas Ranger conocido por su férreo compromiso con la ley. Cooley había sido adoptado de manera no oficial por el ranchero Tim Williamson, quien lo había cuidado durante una grave enfermedad. Esa relación convirtió el asesinato de Williamson en algo profundamente personal para Cooley. La Guerra del Condado de Mason, también conocida como la Guerra de Hoodoo, estalló en 1875. El conflicto comenzó cuando dos cuatreros estadounidenses, Elijah y Pete Backus, fueron linchados por una turba predominantemente alemana luego de ser sacados de la cárcel de Mason. Las tensiones se dispararon el 13 de mayo de 1875, cuando Tim Williamson fue arrestado por el alguacil adjunto John Worley y posteriormente asesinado por un granjero alemán llamado Peter Bader. Cooley, devastado por la pérdida de su mentor, juró venganza. El primer acto de represalia de Cooley ocurrió el 10 de agosto de 1875. Ese día, asesinó al alguacil adjunto Worley mientras trabajaba en un pozo y luego lo desolló del cuero cabelludo, un acto brutal que dejaba clara su intención. Así comenzó una campaña violenta contra quienes Cooley consideraba responsables de la muerte de Williamson. Johnny Ringo no tardó en unirse activamente a esta cruzada. El 25 de septiembre de 1875, Ringo y su compañero Bill Williams confrontaron a James Chaney, acusado de haber conducido a los amigos de Cooley a una emboscada. Bajo el pretexto de una visita amistosa, llegaron a su casa. Chaney salió desarmado a recibirlos, pero Ringo y Williams le dispararon sin piedad. Luego intentaron enfrentar a Dave Dull, otro enemigo percibido, pero se retiraron cuando éste salió armado. La violencia continuó con el asesinato de Charlie Bader, a quien Cooley y Ringo confundieron con su hermano, Pete Bader. Esta serie de asesinatos en represalia sumió al condado de Mason en el caos, mientras las autoridades luchaban por contener el derramamiento de sangre. Finalmente, Ringo y Cooley fueron capturados y encarcelados en Burnett, Texas. Sin embargo, con ayuda de sus aliados, lograron escapar. El destino de Cooley sigue siendo un misterio. Algunos informes aseguran que murió a causa de heridas sufridas durante sus actividades como forajido. Otros, que sucumbió a una enfermedad. Ringo, por su parte, tomó rumbo al oeste, hacia Arizona, donde continuaría forjando su notoria reputación. La Guerra del Condado de Mason reflejó la naturaleza volátil del Texas posterior a la Guerra Civil, donde las vendetas personales fácilmente escalaban a conflictos sangrientos. Para Ringo, este episodio marcó su transformación. De un joven en busca de su lugar en el mundo, a un hombre inseparable del salvajismo del viejo oeste.
En 1879, Johnny Ringo llegó al territorio de Arizona, específicamente al condado de Cochise, acompañado de su viejo camarada Joseph Graves Olney, conocido también como Joe Hill, con quien había compartido vivencias durante la turbulenta guerra del condado de Mason en Texas. La llegada de ambos a la naciente ciudad de Tombstone marcaría el inicio de la estrecha relación de Ringo con los elementos más peligrosos de la región. Tombstone era un imán para quienes buscaban fortuna o notoriedad. Allí, Ringo se cruzó con personajes influyentes como Ike Clanton, Frank Stilwell y el alguacil del condado de Cochise, Johnny Behan. Todos ellos formaban parte de los Cowboys del condado de Cochise, una banda desorganizada de forajidos conocida por el robo de ganado y otros negocios ilegales. La reputación de Ringo como hombre violento y de temperamento impredecible se consolidó aún más en diciembre de 1879, en un salón de Safford, Arizona, y tras ofrecerle un trago a Louis Hancock, quien lo rechazó por preferir cerveza en vez de whisky, Ringo le disparó. Milagrosamente, Hancock sobrevivió. El ambiente en Tombstone era una bomba de tiempo. Las tensiones crecían entre los Cowboys y figuras de la ley como Wyatt Earp y su inseparable aliado, Doc Holliday. Ringo, alineado con los Clanton, se colocó en la vereda opuesta a los Earp, protagonizando varios enfrentamientos. Uno de los más recordados ocurrió en enero de 1882, cuando Ringo desafió públicamente a Earp y a Holliday a un duelo. La intervención de las autoridades evitó un baño de sangre. La enemistad de Ringo con los Earp se intensificó tras el famoso tiroteo en el OK Corral, el 26 de octubre de 1881, donde varios aliados cercanos a Ringo perdieron la vida. Sediento de venganza, Ringo se convirtió en un actor principal en la lucha contra los Earp, hundiéndose aún más en los conflictos que definirían la historia de Tombstone. La vida de Ringo llegó a un misterioso final el 14 de julio de 1882, cuando su cuerpo fue hallado en Turkey Creek Canyon, Arizona, con un disparo fatal en la cabeza. Las circunstancias de su muerte siguen rodeadas de especulación y misterio. El paso de Johnny Ringo por Arizona encapsula a la perfección la naturaleza tumultuosa y violenta del viejo oeste. Sus alianzas, decisiones y actos lo convirtieron en una figura central de la anarquía que marcó los años más oscuros de Tombstone. En los meses posteriores al tiroteo del OK Corral, Johnny Ringo se vio atrapado en una red de venganzas crecientes y alianzas cambiantes que definían el inestable paisaje de Tombstone, Arizona. La ciudad había quedado dividida en dos bandos: los hermanos Earp y sus aliados, por un lado; los Cowboys, ese grupo de forajidos y rancheros sin ley, por el otro. Ringo, conocido por su temperamento explosivo y su mortal destreza con las armas, se convirtió en figura clave de este drama del lejano oeste. El tiroteo en el OK Corral, ocurrido el 26 de octubre de 1881, dejó como resultado la muerte de los vaqueros Tom y Frank McClory, además de Billy Clanton. Aquel enfrentamiento avivó aún más la enemistad entre ambos bandos. En los meses siguientes, una serie de ataques en represalia avivaron las tensiones. El 28 de diciembre de 1881, Virgil Earp fue emboscado y gravemente herido. Luego, el 18 de marzo de 1882, Morgan Earp fue asesinado mientras jugaba al billar. Estos hechos empujaron a Wyatt Earp a buscar venganza. Fue entonces cuando se formó una partida federal que dio inicio a lo que sería conocido como la Vendetta Ride de los Earp. Como respuesta a las acciones de los Earp, el sheriff del condado de Cochise, Johnny Behan, quien mantenía rivalidades políticas y personales de larga data con la familia Earp, organizó su propia partida para capturar a Wyatt Earp y sus aliados. Entre los hombres de Behan estaban notables vaqueros como Ike Clanton, Phineas Clanton y Johnny Ringo.
La presencia de Ringo dejaba claro su rol central dentro del grupo de los Cowboys y su férrea oposición a los Earp. La persecución encabezada por Behan estuvo llena de encuentros cercanos y maniobras estratégicas a través del terreno accidentado del sureste de Arizona. Sin embargo, la partida nunca logró capturar a Wyatt ni a sus hombres, quienes demostraron tener igual determinación y conocimiento del paisaje hostil. Durante esta vendetta, murieron varios cowboys, incluyendo a Frank Stilwell, Florentino Indian Charlie Cruz y Curly Bill Brochus. Estas pérdidas debilitaron aún más al grupo de los cowboys. Cuando la vendetta llegó a su fin y los Earp abandonaron el territorio de Arizona, la influencia de Ringo y la cohesión del grupo empezaron a desmoronarse. La muerte de figuras clave como Brocius dejó un vacío de poder que los Cowboys no pudieron llenar. Johnny Ringo, que alguna vez fue una figura temida entre los forajidos, comenzó a quedar cada vez más aislado. En los meses siguientes, su comportamiento se volvió errático. Se le veía deambulando solo por el campo, bebiendo en exceso y hablando de un oscuro presentimiento sobre su destino. El 14 de julio de 1882, su cuerpo fue hallado al pie de un árbol en el cañón Turkey Creek, con un disparo mortal en la cabeza. El forense dictaminó que se trató de un suicidio. Su revólver fue encontrado en su mano derecha y sus pies estaban envueltos en tiras de tela, lo que indicaba que llevaba tiempo sin sus botas. A pesar del fallo oficial, las especulaciones sobre su muerte no han cesado. Algunos creen que fue asesinado por enemigos que buscaban venganza, mientras otros piensan que se quitó la vida por la desesperación y el colapso de su mundo. La falta de pruebas concluyentes ha mantenido el debate vivo entre historiadores y aficionados del viejo oeste. La vida y muerte de Johnny Ringo encapsulan la naturaleza turbulenta y a menudo violenta de la frontera americana. Su profunda implicación en las disputas y venganzas de Tombstone lo condujeron inevitablemente a un final trágico. Ya sea visto como víctima de sus propias decisiones o como un producto de los conflictos que marcaron su época, la historia de Ringo sigue siendo uno de los capítulos más fascinantes del salvaje oeste. En el sofocante calor de julio de 1882, la vida de Johnny Ringo entró en una espiral descendente marcada por el aislamiento, el alcohol y oscuros presentimientos. Aquel pistolero temido, tan involucrado en las violentas disputas del territorio de Arizona, se encontraba ahora solo, mientras las alianzas de su mundo fuera de la ley se deshacían una por una. La muerte de figuras clave como Curly Bill Brocius y la disolución del grupo de los Cowboys dejaron a Ringo sin el respaldo ni la camaradería que alguna vez le dieron sentido a su vida. A esta desesperanza se sumaron conflictos personales. Su familia en California, según se decía, había cortado toda relación con él debido a su vida criminal. Ese rechazo lo golpeó con fuerza, acentuando su sentimiento de abandono. Mientras tanto, Tombstone sufría las secuelas de un gran incendio que había devastado gran parte del centro. Las minas de plata estaban en declive y la economía regional comenzaba a resentirse. El mercado de la carne también estaba cayendo, afectando a muchos, incluidos aquellos como Ringo que vivían del ganado. Todo parecía derrumbarse a su alrededor. A inicios de julio, Ringo regresó a Tombstone, una ciudad que había sido tanto escenario de sus hazañas como símbolo de su caída. Allí se encontró con Sam Purdy, editor del Tombstone Weekly Epitaph. Durante su conversación, Ringo le confesó una visión sombría sobre su futuro. Dijo que tal vez viviría un par de años más, pero también admitió que quizá no sobreviviría ni 2 días. Esa confesión revelaba a un hombre atormentado por su pasado y temeroso de lo que venía. Durante esos días, su consumo de alcohol aumentó de manera notable. Testigos lo vieron bebiendo con más frecuencia, como si intentara escapar de algo que lo perseguía por dentro. El 8 de julio, fue visto por última vez saliendo de Tombstone. Llevaba consigo varias botellas de licor y se dirigía hacia los terrenos ásperos de las montañas Chiricahua.
Su rumbo era incierto, como su estado de ánimo. Su viaje fue la representación física de su tormento interior. El 9 de julio, el ayudante del alguacil federal, Billy Breckenridge, se cruzó con Johnny Ringo cerca del rancho de Dial, en el paso sur de las montañas Dragoon. Más tarde, Breckenridge contaría que Ringo estaba muy borracho, tambaleándose en la silla de montar. A pesar de los intentos del ayudante por convencerlo de volver al rancho Goodrich, donde estaría a salvo, Ringo se negó con obstinación y siguió su camino, solo y en silencio. Aquella fue, muy probablemente, la última vez que alguien lo vio con vida. Las circunstancias exactas de su muerte están cubiertas por un velo de misterio y especulación. El 14 de julio, un carretero llamado James Jost encontró el cuerpo sin vida de Ringo, recostado al pie de un árbol en el cañón de Turkey Creek. Tenía una herida de bala en la sien derecha. Su revólver Colt Single Action Army seguía en su mano derecha, con una sola bala disparada. Curiosamente no llevaba botas. En su lugar, se había envuelto los pies con tiras de tela arrancadas de su propia camiseta, lo que sugiere que caminó un buen trecho descalzo. El forense concluyó que había sido un suicidio. A simple vista, la evidencia parecía apoyar esa teoría. Pero con el paso del tiempo, muchos han cuestionado ese veredicto. Las teorías sobre su muerte no han dejado de surgir. Algunos creen que fue asesinado por antiguos enemigos o socios que buscaban venganza. Otros señalan a figuras como Wyatt Earp o Doc Holliday, con quienes Ringo tuvo roces en el pasado. Pero nunca se encontró prueba alguna que confirmara esas sospechas. La mayoría de los historiadores coinciden en que lo más probable fue un suicidio, considerando su estado anímico y cómo fue hallado su cuerpo. La muerte de Johnny Ringo marcó el final de una era brutal, dominada por la ley del revólver y la justicia al margen del sistema. Su vida, agitada y trágica, es el reflejo de aquellos tiempos salvajes. La soledad y desesperación que lo acompañaron en sus últimos días contrastan con la fama y el temor que inspiró en vida. Incluso muerto, Ringo sigue siendo un enigma, un símbolo de las contradicciones del viejo oeste. El 14 de julio de 1882, la historia de Johnny Ringo quedó escrita con tinta de misterio. A más de un siglo de aquel día, su muerte aún provoca debates, dudas y teorías de todo tipo. Aunque el dictamen oficial fue suicidio, la forma en que fue hallado ha alimentado sospechas de que hubo algo más. Purdy recordaría más tarde que Ringo creía que la muerte estaba cerca. En sus palabras, Ringo sentía que no tenía futuro. Quienes aceptaron la versión oficial lo vieron como un final trágico. Pero no sorprendente. Ringo había perdido amigos en violentas disputas. Estaba distanciado de su familia. Ya no le quedaban aliados cercanos. Y la ley, que alguna vez lo protegió, ya no estaba de su lado. Su pasado estaba manchado de sangre y lleno de conflictos sin resolver. Algunos creen que el peso de todo aquello finalmente lo quebró. Aún así, ciertas inconsistencias siguen sin resolverse. ¿Por qué un hombre decidido a quitarse la vida envolvería sus pies antes de hacerlo? ¿Por qué no había señales de su caballo cerca? ¿Había llegado caminando? ¿O alguien se llevó al animal después de su muerte? Solo se encontró una vaina disparada. El cinturón de Ringo estaba abrochado de una forma extraña, y eso, para muchos, no encajaba con la idea de un suicidio. Si de verdad planeaba acabar con su vida, ¿por qué no dejó una nota? ¿O al menos no se deshizo de la botella de whisky que llevaba consigo? También está el tema del tiempo. Ringo fue visto con vida por última vez el 9 de julio. Su cuerpo apareció 5 días después. Nadie sabe con certeza cuándo murió. Con el calor del verano, la descomposición habría sido rápida, pero el forense no registró una estimación clara de la hora del fallecimiento. Ese vacío en la cronología ha llevado a algunos a creer que hubo tiempo suficiente para que un tercero se involucrara en el asunto. A pesar de todas estas dudas, el registro histórico no ha cambiado.
La investigación del forense concluyó que fue suicidio. Nunca se presentaron cargos. Nunca apareció evidencia formal que contradijera esa versión. Con el tiempo, las teorías sobre la muerte de Ringo se multiplicarían. Muchas sensacionalistas, otras especulativas. Pero solo una versión cuenta con respaldo documental contemporáneo, la oficial. La tumba de Ringo está cerca del árbol donde fue encontrado. Una lápida modesta marca el sitio. Hoy recibe visitantes de todas partes del mundo. Algunos vienen por la historia, otros por la leyenda. Muriera por su propia mano, o por la de otro. Lo cierto es que ese roble fue testigo del final de un camino largo y violento. Y tal vez, para Johnny Ringo, no había otra forma en que pudiera terminar. Teorías alternativas. Asesinato a manos de rivales. Aunque el informe del forense declaró que Johnny Ringo se quitó la vida, no todos se tragaron esa versión. Con los años, una nube de especulación ha rondado su muerte, alimentada por preguntas sin respuesta, detalles que faltan y una red dramática de enemigos y aliados que Ringo acumuló a lo largo de su vida turbulenta. Muchos han argumentado que Ringo no se suicidó, sino que fue asesinado. Y entre los principales sospechosos, dos nombres destacan por encima del resto, Wyatt Earp y Doc Holliday. Estas dos leyendas del viejo oeste no solo eran famosos como hombres de la ley y jugadores, también eran enemigos acérrimos de Ringo. Su rivalidad era personal. La violencia en Tombstone, especialmente los eventos alrededor del tiroteo en el OK Corral y las represalias durante la llamada Earp Vendetta Ride, dejó heridas profundas en ambos bandos. Ringo, firme defensor de los Cowboys, se mantuvo del lado opuesto a los Earp durante esos amargos meses de sangre y venganza. La teoría de que Wyatt Earp y Doc Holliday pudieron haber matado a Ringo tiene su encanto. Después de todo, ambos hombres habían demostrado que estaban dispuestos a matar cuando creían que la justicia, o la venganza, lo requería. Esta idea cobró fuerza a mediados del siglo XX, sobre todo tras la publicación del polémico libro I Married Wyatt Earp, presentado como las memorias de Josephine Marcus Earp, pareja de Wyatt. En ese libro, Josephine supuestamente relata cómo Wyatt y Doc viajaron en secreto a las montañas Dragoon para enfrentarse a Ringo. Allí lo encontraron solo, borracho, abatido, una presa fácil. Según esa versión, Doc lo desafió a un duelo y lo mató limpiamente en un enfrentamiento justo. Es una historia cargada de tensión cinematográfica que encaja perfectamente en la estructura moral del western clásico. Los buenos eliminan al último forajido peligroso y cabalgan hacia la leyenda. Pero el problema es que esta historia, simplemente, no se sostiene. Para empezar, I Married Wyatt Earp ha sido ampliamente desacreditado por los historiadores. El manuscrito fue compilado por Glenn Boyer, un historiador aficionado que afirmaba basarse en documentos auténticos y entrevistas con Josephine Marcus. Pero más tarde, se descubrió que gran parte del contenido era imposible de verificar, o directamente inventado. Boyer se negó a compartir sus fuentes, y muchos de los hechos, incluido el supuesto duelo entre Doc Holliday y Johnny Ringo, jamás habían sido mencionados antes, ni siquiera por el propio Wyatt Earp. Hoy en día, la mayoría de los expertos consideran el libro una obra de ficción romantizada, disfrazada de biografía. Y luego está la cuestión de las coartadas. Según los registros de la época, Doc Holliday estaba en Colorado en el momento de la muerte de Ringo. Estaba enfrentando cargos en Denver, fue arrestado y compareció ante el tribunal poco después de que encontraran el cuerpo de Ringo en Arizona. ¿Era imposible que viajara al sur, matara a Ringo y regresara? No, pero logísticamente habría sido muy difícil, especialmente considerando las distancias y las condiciones de viaje en 1882.
No hay ningún documento verificable que sitúe a Wyatt Earp o Doc Holliday en Turkey Creek Canyon durante los días clave de julio. Aún así, la teoría tiene sus defensores. Algunos sostienen que los hermanos Earp, actuando al margen de la ley durante su famosa Vendetta Ride, pudieron haberse movido en secreto. Al fin y al cabo, ya habían logrado evadir a las autoridades antes. Y la reputación de Doc Holliday, por su impulsividad y su lealtad inquebrantable a Wyatt, añade un aire de credibilidad a la idea de que pudo haber sido él quien terminó lo que empezaron en Tombstone. Otro nombre que aparece de vez en cuando en el misterio de la muerte de Ringo es el de Buckskin Frank Leslie. Un personaje llamativo en su época, Leslie era tanto pistolero como hombre de la ley, una contradicción común en el viejo oeste. Conocido por su carisma y puntería letal, también tuvo varios roces con la justicia. Años más tarde, terminaría en prisión por asesinato. Fue allí, tras las rejas, donde supuestamente confesó haber matado a Johnny Ringo. Según los relatos, Leslie le contó a otros reclusos, y más tarde a funcionarios de la prisión, que había seguido el rastro de Ringo y lo mató tras una discusión personal. Nunca dio demasiados detalles ni presentó pruebas convincentes. La confesión, si es que puede llamarse así, fue vaga y pronunciada mucho tiempo después de los hechos. Los escépticos creen que Leslie, ya envejecido y posiblemente buscando atención o incluso clemencia, tenía muchas razones para insertarse en uno de los grandes misterios sin resolver del oeste. Una confesión audaz, aunque fuera falsa, aseguraría que su nombre siguiera resonando en la memoria colectiva. Además, Leslie tenía fama de exagerado. Disfrutaba contando historias, especialmente aquellas en las que él era el héroe, o al menos el antihéroe. Aunque algunas de sus hazañas pueden confirmarse, muchas otras parecen fabricadas para el dramatismo. El momento en que hizo esa supuesta confesión, décadas después de la muerte de Ringo, también mina su credibilidad. No existe ningún testimonio contemporáneo que lo ubique en Turkey Creek Canyon en ese entonces. Al final, ninguna de estas teorías, ni la de los Earp, ni la de Holliday, ni la de Leslie, ha sido probada. No hay pruebas sólidas, ni testigos presenciales, ni confesiones firmadas que vinculen directamente a estos hombres con la muerte de Ringo. Lo que queda es la especulación, moldeada por décadas de relatos, mitos y ese deseo cultural tan humano de tener un final dramático. ¿Fue Ringo asesinado a sangre fría por antiguos enemigos? ¿O, abrumado por la culpa y la soledad, eligió quitarse la vida bajo aquel roble? La verdad, probablemente, se ha perdido en el tiempo. Pero la pregunta sigue viva, y quizás eso sea precisamente lo que mantiene la historia encendida. Inconsistencias y anomalías, las preguntas que se niegan a morir. Cuando el cuerpo de Johnny Ringo fue encontrado bajo un árbol en Turkey Creek Canyon, su muerte fue declarada oficialmente como suicidio. Un disparo en la cabeza, un revólver en su mano derecha, caso cerrado. Pero como ocurre con muchas muertes en el viejo oeste, especialmente las que involucran a pistoleros famosos, la realidad nunca fue tan sencilla. Había detalles extraños en la escena, pequeñas cosas que no cuadraban, rarezas que, para algunos, eran más señales de alarma que simples coincidencias. Con el tiempo, esas anomalías se convirtieron en el origen de teorías conspirativas y explicaciones alternativas, todas girando en torno a una pregunta que no deja de repetirse. ¿Johnny Ringo realmente se quitó la vida o alguien hizo que pareciera así? Si Ringo fue emboscado o perseguido, es posible que escapara descalzo, dejando sus botas atrás en la desesperación, improvisando una protección rudimentaria para sus pies, con tal de evitar heridas en aquel terreno rocoso y cruel. Algunos incluso sugieren que sus botas fueron retiradas después de muerto con la intención de confundir a los investigadores o borrar pistas. La posición del cuerpo también ha sido motivo de sospecha.
Ringo fue hallado sentado, con la espalda apoyada contra un árbol y la cabeza ladeada hacia un costado. Aunque este tipo de postura no es imposible en un suicidio con arma de fuego, tampoco es lo más común. Quienes mueren de un disparo en la cabeza suelen desplomarse hacia adelante o de lado. La quietud, la simetría de su cuerpo, hicieron que la escena pareciera montada, al menos para algunos. Tampoco se menciona sangre o desorden en el lugar del disparo, algo habitual en casos de suicidio a corta distancia. Dependiendo de qué registro histórico se consulte, eso fue mal documentado o directamente inexistente. El informe del forense fue escueto. Dejaba mucho a la interpretación, y para muchos, a la duda. Otro detalle que suele pasarse por alto es la ausencia de su caballo. Ringo había sido visto en esa zona pocos días antes, viajando solo, pero cuando encontraron su cuerpo, no había rastro del animal. Si simplemente se perdió y se quitó la vida, ¿qué pasó con su caballo? ¿Huyó asustado? ¿Fue robado? ¿O acaso nunca estuvo ahí, porque alguien más lo llevó al lugar y lo abandonó después? Los críticos de la teoría del suicidio también señalan el estado mental de Ringo. Sí, estaba bebiendo mucho en esos días. Y sí, expresó pensamientos fatalistas. Pero no dejó nota de despedida, ni mensaje final, ni ningún gesto que sugiriera una decisión deliberada. Quienes creen que fue asesinado argumentan que, incluso un hombre desesperado, suele dejar algún indicio de intención, algo más que solo estar ebrio y solo en el mundo. Y luego está el tema del tiempo. Ringo había estado desaparecido por varios días antes de que encontraran su cuerpo. La fecha exacta de su muerte sigue siendo incierta. El estado de descomposición dejaba espacio para especulaciones. Ese margen de tiempo fue, para muchos, una oportunidad. La ventana perfecta para que alguien, amigo o enemigo, lo encontrara, lo confrontara y lo matara. O incluso, montara la escena para que pareciera un suicidio. Sin ciencia forense moderna, todo lo que tenían los investigadores de la época eran observaciones visuales, un par de testimonios y corazonadas. Ninguna de estas inconsistencias prueba de manera definitiva que Johnny Ringo fue asesinado. La mayoría pueden explicarse por una mezcla de circunstancias, entorno y alcohol. Quizás estaba tan ebrio que se puso el cinturón al revés. Quizás perdió sus botas en un arranque de confusión y se envolvió los pies por desesperación. Tal vez el revólver quedó en su mano por la forma en que cayó. O tal vez alguien se lo colocó después, al encontrarlo muerto y no querer verse involucrado. Pero también existe la posibilidad, aunque sea una entre muchas, de que alguien simplemente quisiera borrarlo del mapa. Las inconsistencias alrededor de la muerte de Ringo no ofrecen respuestas claras. Lo que hacen es generar más preguntas. Difuminan la línea entre la historia y la leyenda, y en ese misterio persistente, han mantenido viva su figura, no solo como pistolero del viejo oeste, sino como uno de sus grandes enigmas sin resolver, el rol del alcohol y el estado mental, un hombre desmoronándose. En los días previos a su muerte, las señales del deterioro físico y emocional de Johnny Ringo eran imposibles de ignorar. Para un hombre que alguna vez infundió miedo en toda la frontera de Arizona, alguien con fama de ser tanto un pistolero letal como un pensador agudo, aunque atribulado, sus últimos días mostraban a un alma perdida en sus propios pensamientos, devorada por el arrepentimiento, la paranoia, y quizás una tristeza que lo corroía por dentro. Más que cualquier pista dejada en la escena de su muerte, quizás fue su mente, junto con la botella, lo que realmente lo condenó. Para el verano de 1882, Ringo ya era una sombra de lo que fue. Con los Cowboys divididos y muchos de sus aliados muertos o dispersos, estaba solo. Tombstone, antes escenario de su valentía y confrontación, comenzaba a quedarse en silencio. Las viejas batallas que lo definieron, contra los Earp, la ley y el avance inevitable de la civilización, se estaban desvaneciendo.
El oeste estaba cambiando, y Ringo ya no tenía lugar en él. Quienes lo vieron en ese tiempo notaron el cambio. Bebía más que nunca, y tratándose de Ringo, eso ya era decir bastante. El alcohol no era algo nuevo en su vida, siempre había tenido fama de beber, pero en esos días finales ya no parecía hacerlo por placer ni por valor. Parecía estar anestesiándose. Bebía no para olvidar el pasado, sino tal vez para silenciarlo. Uno de los últimos testimonios confirmados sobre Ringo proviene del ayudante del alguacil federal, Billy Breckenridge. El 9 de julio de 1882 lo encontró cerca del South Pass, en las montañas Dragoon. Breckenridge, en sus memorias, lo describió como muy borracho, tambaleándose sobre la silla. Estaba tan inestable que Breckenridge le sugirió regresar al rancho Goodrich, donde al menos podría encontrar agua, descanso y seguridad. Pero Ringo se negó. Ya fuera por terquedad o por resignación, eligió continuar solo su camino, hacia las colinas salvajes. Ese momento fue uno de los más reveladores en el capítulo final de Johnny Ringo. Ahí estaba un hombre con la oportunidad de dar marcha atrás, buscar ayuda, cobijo, tal vez una simple conversación, pero decidió no hacerlo. Para algunos, eso habla de un tipo de fatalismo. No estaba huyendo de la ley, no lo perseguía ninguna partida de alguaciles, tampoco parecía tener un destino claro, simplemente iba a la deriva, física y emocionalmente, hundiéndose cada vez más en la soledad. Si esa deriva fue intencional o sin rumbo, es algo que todavía se debate. A esta imagen se suman las palabras que Ringo supuestamente le dijo a Sam Purdy, editor del Tombstone Weekly Epitaph, unos días antes de morir. En una charla que, en apariencia, fue casual, Ringo dejó entrever una visión oscura sobre su futuro. Le dijo a Purdy que, aunque tal vez podría vivir 2 años más, no pasaría de 2 días. Fue una declaración críptica, inquietante, más una profecía que un simple comentario. Y como muchas cosas dichas por quienes caminan al borde del abismo, quizás fue un grito de auxilio disfrazado de resignación. La decadencia emocional de Ringo no fue necesariamente producto de fuerzas externas. Existen indicios, dispersos en distintos relatos, que sugieren que sufría lo que hoy llamaríamos depresión, la carga de un pasado violento, el distanciamiento con su familia y una sensación creciente de falta de propósito pudieron haberlo llevado a un estado mental frágil y peligroso. También hay que considerar el desgaste de vivir siempre alerta. Hombres como Ringo vivían con la espalda contra la pared, sabiendo que los enemigos podían estar acechando, que la venganza podía aparecer desde cualquier rincón, en cualquier momento. Esa clase de vida consume a cualquiera. Y luego está el alcohol, no solo como costumbre, sino como una verdadera dependencia. Se dice que Ringo solía desaparecer por días enteros durante borracheras y que volvía desaliñado, agotado, como un fantasma de sí mismo. Imagina a un hombre en pleno verano del desierto de Arizona, caminando solo por un terreno hostil, sin caballo, sin botas, embriagado y al borde del colapso mental. No es difícil suponer que no estaba pensando con claridad. Y entonces surge la gran pregunta. ¿Fue capaz de planear su muerte en ese estado o simplemente se quebró en un momento de desesperación? Los críticos de la teoría del suicidio señalan su instinto de forajido. ¿Acaso un hombre como Ringo, criado en la violencia, orgulloso de su reputación, no habría preferido morir en una lluvia de balas, enfrentado a un enemigo? ¿No habría elegido una muerte como la que vivió, con el revólver en la mano y mirando de frente? Quizás sí, pero quizás no. La realidad es que muchos forajidos del viejo oeste no murieron en tiroteos. Murieron en celdas, por enfermedades, en peleas de cantina o como Ringo, solos y quebrados. Algunos han romantizado la idea de que Ringo fue asesinado por Wyatt Earp, Doc Holliday o alguna figura misteriosa de su pasado. Y no cabe duda, esas historias tienen más sabor a película.
son más cinematográficas. Pero la imagen de un hombre, sin poder, acosado por sus propios fantasmas, caminando hacia la nada y tomando una decisión silenciosa y trágica, eso también es parte del oeste. No todas las muertes fueron gloriosas. Algunas, simplemente, fueron tristes. En muchos sentidos, el papel del alcohol y el frágil estado mental de Ringo podría ser la parte más ignorada de su historia. La pistola, el misterio, los sospechosos, todo eso es drama en estado puro. Pero tal vez la causa más verdadera de su muerte fue algo menos visible. Un colapso lento, desde adentro, alimentado por el alcohol y acelerado por la soledad. Al final, Johnny Ringo no necesitó una bala de su enemigo para caer. La vida ya se había encargado de hacer la mayor parte del trabajo. Conclusión. Un enigma que perdura. Las verdaderas circunstancias que rodearon la muerte de Johnny Ringo quizás nunca se lleguen a conocer del todo. Aunque el veredicto oficial apunta al suicidio, la variedad de teorías y los detalles enigmáticos del caso siguen alimentando la duda y la especulación. Su muerte sigue siendo uno de los grandes misterios del viejo oeste, reflejo de una época violenta y convulsa. La vida de Johnny Ringo ha cautivado a narradores y audiencias por generaciones, dando pie a numerosas representaciones en distintos medios. En cine y televisión, Ringo aparece como el arquetipo del pistolero del oeste. En la película Gunfight at the OK Corral, de 1957, el actor John Ireland lo interpreta como parte del relato de los hermanos Earp. Y en Tombstone, 1993, Michael Biehn ofrece una versión más compleja, mostrándolo como un rival formidable de Doc Holliday y Wyatt Earp. Estas interpretaciones, aunque dramatizadas, han cimentado la imagen de Ringo como un personaje peligroso, enigmático y fascinante. Más allá del cine, su influencia también ha llegado a la literatura y la música. La novela Confessions of Johnny Ringo presenta unas memorias ficticias que exploran la mente de un hombre atormentado por su pasado y en busca de redención. En la música, la canción Ringo de Lorne Greene, éxito de 1964, captura la mística del pistolero, aunque se toma muchas libertades con la historia real. Todas estas expresiones culturales reflejan la fascinación persistente por los forajidos y el romanticismo del viejo oeste. Porque, al final, Johnny Ringo no fue solo un hombre, fue un símbolo, y su historia, como él mismo, sigue cabalgando entre mito y verdad. ¿Forajido o hijo de su época? Al mirar hacia atrás en la vida de Johnny Ringo, surgen preguntas inevitables sobre la naturaleza de sus actos y el mundo que lo rodeó. ¿Fue simplemente un forajido en busca de beneficio propio? ¿O más bien el producto de una época convulsionada que lo moldeó sin darle opción? El período posterior a la Guerra Civil fue terreno fértil para el caos. La ley era frágil, las normas sociales cambiaban, y en los territorios fronterizos todo era incierto. En ese escenario, hombres como Ringo aprendieron a moverse en un mundo donde las lealtades eran temporales y la supervivencia a menudo dependía de qué tan rápido podías sacar el arma. Su participación en conflictos como la Guerra del Condado de Mason y su cercanía con figuras como Scott Cooley muestran a un hombre profundamente enredado en las disputas de su tiempo. Y sin embargo, hay otro lado. Se dice que era un hombre educado. Hay momentos relatados en que mostraba introspección y pensamiento. Eso sugiere que, detrás del sombrero y el revólver, había más que un simple arquetipo del forajido. Reflexiones finales. El legado de Johnny Ringo es como un tapiz hecho de hilos entrelazados de hechos y ficción. Su historia nos ofrece una ventana para observar más de cerca las narrativas más amplias del viejo oeste. La eterna lucha entre la ley y la anarquía, la construcción de la identidad y la complejidad de la condición humana. Las leyendas que se han tejido en torno a Ringo, sin duda, alimentan su misterio y su atractivo.
Pero para entender realmente su historia, hay que mirar más allá del mito. Hay que reconocer cómo los eventos históricos y los relatos que elegimos contar sobre ellos se entrelazan y se influencian mutuamente, porque a veces el verdadero oeste no está en lo que pasó, sino en cómo decidimos recordarlo.